Hola a todos, bienvenidos un jueves más aquí a Vegan 3 Chic. Bueno, como podéis ver he cambiado el fondo, no sé si a peor, pero bueno, ha sido porque me he cambiado de casa. Os dejo por aquí el vídeo en el que podéis ver mi nuevo hogar, mi nueva morada. Intentaré cambiar el sitio, también la perspectiva, ¿de acuerdo? Porque aún no estoy muy segura de dónde poner las luces, etcétera. Y no tengo mucho tiempo libre, pero prometido que voy a ver si puedo hacerlo más bonito, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que no me conozcáis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram. Y bueno, hice la semana pasada una encuesta sobre si queréis que hiciera un vídeo sobre la vitamina B12 y el 100% me dijisteis que sí. Así que bueno, he dicho, ya sabré, vamos a hacerles el vídeo. Así que vamos a ello. Sobre todo quería hacer este vídeo para aclarar varias cosas que surgen dudas entre la mayoría de la población. Por ejemplo, una muy típica que recibís todos los veganos es: si la dieta vegana es sana, ¿por qué necesitamos una suplementación de vitamina B12? ¿La vitamina B12 proviene de la carne? ¿Qué es la vitamina B12? Así que para resolver todas estas dudas he decidido preparar este vídeo para explicaros qué es la vitamina B12, de dónde proviene, por qué los veganos vegetarianos debemos suplementarnos con ella y bueno, cuánta es la cantidad que tenemos que tomar para que sea la adecuada, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Lo primero de lo que vamos a hablar sí o sí es decir qué es la vitamina B12 para entenderlos. Para ello tenemos un gran recurso, una gran fuente de información que se llama Internet. Y ahí es donde podemos encontrar toda la información y voy a ello. La vitamina B12, ¿vale? Para que no haya ningún error voy literalmente a leer. Vale. La vitamina B12 no puede ser producida ni por hongos, ni por plantas, ni por animales. ¿What? Entonces, si no proviene de los animales, ¿por qué los vegetarianos y los veganos tienen que consumir la vitamina B12? Sigo procediendo, ¿de acuerdo? La vitamina B12, solo las bacterias y las arcaeas tienen las enzimas necesarias para su síntesis. No obstante, muchos alimentos son fuentes naturales de vitamina B12 debido a la simbiosis bacteriana. Este compuesto es producido por microorganismos que viven en el suelo en simbiosis con las raíces de las plantas. Vale, entonces, resumiendo, voy a hacer como un pequeño esquema. Me voy a poner aquí y todo. Lo ponemos ahí. Vale, entonces, está, como hemos dicho, compuesto en la tierra. Por lo tanto, eso pasa a las plantas. Los animales se comen esas plantas. Y la gente que come carne se come a esos animales. Por lo tanto, esa es la forma en la que se obtiene la vitamina B12. Vale, ¿qué ocurre con una persona que no consume carne? Que directamente la fuente tendría que ser esa principal. Porque no matamos a ningún animal, entonces no consumimos la vitamina B12 que ese animal ha obtenido mediante la fuente principal. Y entonces ahora diréis, vale, entonces ¿por qué no la obtenéis comiendo las plantas? Vamos allá. Hoy en día la primera fuente principal, esa de ahí, no son plantitas como vemos ahí, sino lo tachamos y ahí añadimos piensos, compuestos, ¿de acuerdo?, de distintas composiciones para que el animal engorde, antibióticos, etcétera, suplementación. Eso es lo que recibe el animal, que posteriormente, pues es, ya sabéis, no voy a entrar en detalles, pero bueno, lo matamos, ¿no? Y se lo comen las personas, ¿vale? Así es como tiene la vitamina B12. ¿Cómo lo obtenemos nosotros directamente? Pues ya por el principal, mediante una suplementación, pero por supuesto quitando pues todo el tema de antibióticos y cosas de engorde de los animales, ¿vale? Porque no nos hace falta. ¿Por qué lo hacemos de esta forma ahora mismo? ¿Por qué no lo podemos obtener de la tierra, ¿vale? Me temo que como estamos destruyendo la tierra, me temo, hoy en día, aunque consumas todo completamente ecológico, ¿de acuerdo?, el suelo ya no tiene la misma composición, ¿de acuerdo? Es decir, ya no es como antiguamente, que sí que tenía, diríamos, la composición perfecta para que pudiera generar la adecuada vitamina B12 y que luego pasara a las plantas y luego no lo consumiéramos nosotros. Eso ahora ya no existe. Por lo tanto, aunque nosotros, diríamos, consumamos casi todo, la mayoría ecológico, lo más probable es que tengamos una deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, recomendación, suplementación de vitamina B12, ¿vale? Entonces, aquí creo que queda claro que la vitamina B12, como he dicho, no proviene del animal, no la compone el animal, ¿vale? Simplemente por este motivo
es que los vegetarianos, los veganos, no suplementamos. Aquí quiero decir que si alguien que me está viendo va a llevar a cabo la transición, o incluso si es vegetariano o es octo-vegetariano, también sugerir como recomendación que tome también vitamina B12, porque como digo y hemos explicado en el ciclo, ¿no? Si ya no está consumiendo carne, va a tener esa misma deficiencia seguramente, ¿de acuerdo? De todos modos, esto lo voy a comentar un poco en términos generales, pero os voy a dejar en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Dos doctores que me gustan un montón, que tienen muchísimos recursos sobre el tema de veganismo, no solo ya de la vitamina B12, sino pues de todo en general, de la leche, de la carne, de todo. Entonces, si queréis profundizar en el tema, si queréis saber algo mucho más específico, tenéis los recursos, no es algo que me he inventado yo, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Yo simplemente quiero hacer este vídeo para explicarlo de una forma un poco más amena, y que la gente entienda algo que a veces un poco, no sé, que crea controversia, porque la gente piensa que porque nos tomamos suplementos es porque nuestra dieta, nuestra alimentación tiene una deficiencia, y no es así. Vale, antes de hablar de las cantidades, ¿de acuerdo? Me voy a ir echando para el lado. Lo dicho, no sé aún cómo colocarme en esta casa. No hagáis caso ni a las luces, ni a la cara con la que salgo, en fin. Todo está bien. Antes de hablar de las cantidades necesarias, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría también como consejo que seáis veganos, seáis vegetarianos, no seáis veganos, seáis lo que queráis comer, ¿de acuerdo? Que por favor os hagáis una analítica anual, ¿de acuerdo? Para saber cómo estáis. Nos pidáis específica para la vitamina B12 y aparte también una en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que aunque coma carne, también puede tener deficiencias, ya sea de vitamina B12 o de muchas otras cosas, porque yo tengo que decir que yo llevo 2 años siendo vegana y ahora sé mucho más de alimentación que antes, porque como antes comía cualquier cosa, no tenía en cuenta ni siquiera lo que estaba consumiendo. Entonces mucha gente que come de todo, como se le llama, puede tener un montón de deficiencias y tiene una alimentación a lo mejor pésima. Entonces yo de verdad os aconsejo que os informéis. Hoy en día tenemos internet, los recursos que hay, me refiero, no hay excusa, ¿de acuerdo? Y la vitamina B12 hay que tener cuidado, porque una vez se produce la deficiencia, pues aparte de que se pasa mal, hay que otra vez, hasta volver a estar a los términos normales, pasa un tiempo, ¿vale? No es algo instantáneo. Entonces, como os digo, os dejo recursos por aquí abajo por si queréis informaros más del tema, pero con lo que he explicado creo que más o menos se entiende que la vitamina B12 no viene del animal, de dónde viene, por qué actualmente nos tenemos que suplementar, ¿vale? ¿Qué suplementación tomo yo? Yo tomo esta, que es la de Solgar. A ver si se puede ver bien el foco, no lo sé. Madre mía. Bueno, si no se ve, os lo explico. Es la de Solgar, os voy a dejar también la cajita de descripción por si la queréis comprar. Yo consumo la que es de 1000, ¿de acuerdo? Cada pastillita tiene 1000, pero hay otra que tiene 500 de la misma marca. Yo prefiero la de 1000 porque así solo tengo que tomar 2. Entonces vamos a ir ahora a qué cantidades hay que tomar. Se puede hacer o de forma diaria o de forma semanal, ¿de acuerdo? De diaria sería esta cantidad y semanal esta otra. Yo prefiero semanal y, como os digo, me tomo 2 de 1000, por lo tanto hacen esta cantidad. Si fuera de 500, tendríais que tomar 4. Simplemente son unas pastillitas súper pequeñitas, saben a cereza encima, o sea, es que están buenísimas. Y nada, te las pones debajo de la lengua y las chupas y ya está, o sea, no tiene más misterio, me parece absurdo no tomarlas. También deciros que el exceso de la vitamina B12 se expulsa mediante la orina, por lo tanto no os preocupéis porque no vais a tener como un exceso. A ver, no os toméis 4 o 5 porque no hace falta, pero no os preocupéis, ¿vale? Y os aconsejo de verdad que toméis la suplementación, ¿vale? Y qué más luego sobre temas de tipos, a ver, hay distintos, ¿vale? Diríamos que cuando tú la tomas con pastilla al 100% no se absorbe y no te pasa la sangre, ¿vale? La más eficaz es la inyección, ¿vale? Que se puede hacer de vitamina B12. Pero como digo, yo la verdad es que lo noté muchísimo. Uno de los errores que cometí al principio de ser vegana es no tomar suplementación de B12. No es que me produciera efectos súper negativos, pero tengo que decir que desde que la empecé a tomar después me empecé a sentir todo bien. Los efectos negativos que comenté también en otro vídeo que podéis encontrar desaparecieron, no solo por la vitamina B12, sino por otros cambios que hice. Pero de verdad yo lo aconsejo, no cuesta nada, o sea, tomar 2 pastillitas de estas y os ahorráis de problemas, ¿de acuerdo? Cositas para los que sí que sois veganos o veganas. La mayoría son vegan,
pero os aconsejo también que lo chequeéis porque algunas veces ponen como una gelatina alrededor, ¿vale? Y sí que la gelatina sabéis que no es vegana porque procede de los huesos de los animales, ¿de acuerdo? Si no lo sabéis os acabo de causar un trauma, pero ya lo sabéis. Y a veces también, muy pocas ocasiones, pero a veces lo mezclan con leche. Sí, yo creo que los veganos y veganas tenemos el trauma de leche y huevos everywhere, ¿vale? Ya más adelante, si queréis, puedo hacer un vídeo, por cierto, decídmelo abajo si os interesa, sobre por qué no consumimos los veganos y veganas leche, las cosas malas que tiene consumir leche, ya en tema de salud, ya no solo por la explotación animal. Decidme abajo si os interesa, sobre el tema de los huevos también, abajo me podéis decir y os haría tips, ¿vale? Entonces, diríamos que esto es básicamente todo el resumen, ¿de acuerdo? Creo que, espero no haber ido muy rápido, sé que a veces hablo muy deprisa, pero de verdad creo que hay mucha gente que por desconocimiento no tiene esta información, no lo ha chequeado en internet y piensa que porque simplemente pues, un vegano toma este suplemento nos falta, tenemos una deficiencia, ¿no? de algo, ¿no? en nuestra alimentación. Y como habéis visto, no es cierto, ¿vale? Entonces, nada, pues os dejo por aquí los recursos que os he comentado. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, espero mejorar el entorno en la próxima. Dejadme por abajo si tenéis alguna idea de otros vídeos. También por Instagram sabéis que siempre contesto. Y nada, os deseo un maravilloso, maravilloso, maravilloso día. Un beso muy grande. ¡Mua! Y para nuestro último día en Madrid hemos venido, cómo no, a uno de los sitios más famosos de hamburguesas veganas con mi Carlitos. Carlitos, saluda. Carlitos, saluda. Saluda.